Los Detroit Pistons son una de las franquicias con mejor historia de la NBA. Lograron 3 campeonatos entre los años 80 y los 2000 y tenían una de las filosofías más claras y efectivas para construir sus proyectos: trabajo duro y levantarse tras cada caída. Sin embargo, desde hace 15 años han estado sumidos en la mediocridad hasta llegar al punto actual, una de las temporadas más decepcionantes no solo de la historia del equipo, sino de toda la NBA, porque lo que vemos hoy es un reflejo de toda una serie de horribles decisiones a lo largo de 3 lustros. Hoy vamos a ver cómo los Pistons han llegado a ser uno de los peores equipos de la historia y cómo esto viene de muy lejos, de eso, hace 15 años, así que poneos cómodos y vamos a ver la historia reciente de los Pistons. Viajemos al pasado, hace 20 años. Tras el anillo de 2004 y forzar un 7º partido en las finales de 2005, los Pistons empezaron a deshacerse poco a poco. Es cierto que alcanzaron sus cuartas finales de conferencia consecutivas, pero tras perder ante Miami en 2006, Ben Wallace decidió marcharse hacia Chicago, y este fue el primer golpe al proyecto. Pese a su gran récord en temporada regular, un jovencísimo LeBron James los eliminó en las finales de conferencia de 2007. El proyecto se mantuvo idéntico para la siguiente temporada, e incluso mejoraron su récord, rozando las 60 victorias. El problema esta vez fue el equipo que sería campeón en 2008, los Boston Celtics, y a partir de aquí sí que empezaron a romperse del todo. Tras este fracaso, Joe Dumars, general manager en aquel momento, dijo a sus jugadores que no había vacas sagradas en el equipo y que podían esperar cambios en el roster. Despidieron a Flip Saunders, entrenador que pese al buen rendimiento nunca se ganó el respeto del vestuario, y con apenas 2 partidos jugados decidió traspasar a Chauncey Billups a los Denver Nuggets a cambio de Allen Iverson. Aunque Dumars intentó vender a la prensa que este movimiento era para seguir siendo competitivos y mejorar, la realidad es que lo que lograban era una mayor flexibilidad salarial y la posibilidad de desmontar totalmente un equipo más que exitoso pero agotado. 39-43 fue el récord de la temporada y LeBron James otra vez los eliminó en la primera ronda. Iverson se marchó a los Grizzlies y Rasheed Wallace puso rumbo a Boston. El equipo quedó en manos de Rodney Stuckey, Ben Gordon y Charlie Villanueva. Como podéis imaginar, el equipo empeoró bastante. Perdieron 55 y 52 partidos en las siguientes temporadas, y es que eran malos, no tiene más misterio. Entre 2011 y 2015 los Pistons no dieron una. Vendieron el equipo a su nuevo dueño, Tom Gores, cambiaron muchos puestos en los despachos y fueron prácticamente a un ritmo estable de 50 derrotas o más por temporada. En el draft lo hicieron bastante mal con sus picks de lotería, salvando a Andre Drummond únicamente de varias malas elecciones, además de dejar marchar a Chris Middleton y Spencer Dinwiddie muy pronto. No es que yo sea un vago y no quiera contaros la historia de estos años en Detroit, es que fueron años malísimos, con muy pocas cosas interesantes y con muchos errores. No merece la pena sentarnos a repasarlo todo porque no tenían un buen entrenador, no eligieron bien en el draft y apenas hubo progresión durante esta época. Lo más destacable fue seguramente la apuesta por Stan Van Gundy como entrenador y ejecutivo al mismo tiempo. Golden State de hecho quería ir a por él, pero claro, la posibilidad de no ser únicamente entrenador sino tomar decisiones más importantes era muy golosa, y teniendo como referente a Popovich, los Pistons soñaban con grandes cosas. En el artículo que os he citado hace un momento se vinieron arribísima, comparando a Drummond con Shaquille O'Neal o Dwight Howard, interiores que Van Gundy había entrenado con grandes resultados. Su primera temporada sí que es cierto que fue mediocre, pero se vieron cosas, se vio una mejor mentalidad, un equipo más competitivo, y por eso mismo de cara a 2015 decidieron redoblar la apuesta y buscar los playoffs. Reggie Jackson y Drummond trabajaban bien juntos y seguían creciendo como jugadores. Kentavious Caldwell-Pope seguía por allí, firmaron a Ilyasova, a Marcus Morris y para el trade deadline de febrero se hicieron con Tobias Harris. Acabaron con 44 victorias y 38 derrotas, primera vez en positivo desde 2007, casi 10 años. Eso sí, LeBron James, una vez más, los barrió en los playoffs aunque esta vez compitieron. Entonces llegó la fatídica agencia libre del 16, en la que el salary cap se disparó y vimos contratos con cifras elevadísimas y contratos muy absurdos. Detroit, por supuesto, participó en ello. Todo se puede resumir en que quizá Van Gundy no era tan buen ejecutivo como entrenador y tampoco era un entrenador de élite. Tras una serie de movimientos cuestionables, el equipo estaba salarialmente atado con ese núcleo anterior y un par de añadidos extra que podríamos discutir si fueron buenas incorporaciones. Lo siguiente que vino fue una tremenda Acabaron la temporada de 2016-17 con un 37-45 que los dejó fuera de los playoffs. En parte se debe a que Reggie Jackson se perdió alrededor de 30 partidos, y en parte también a que la capacidad competitiva de esa plantilla era limitada. Para el siguiente año arrancaron con un tremendo 14-6 y luego en diciembre se derrumbaron, además de ver cómo Reggie Jackson se volvía a lesionar. Desesperados por no caer otro año más en la mediocridad, se esforzaron en un gran trade. Un 29 de enero, Blake Griffin, que estaba recién renovado por los Clippers, sería traspasado a Detroit.
Van Gundy lo tuvo claro, es muy complicado conseguir a una estrella y, aunque el movimiento tenía sus riesgos, merecía la pena asumirlos. Tenéis en este mismo canal un vídeo de Blake Griffin que juraría que es el más visto y, hombre, la gente dijo que está bastante guapo, así que os lo recomiendo. Y ya de paso, si queréis más contenido de NBA, pues os podéis suscribir, dejar un like y ale, seguimos con los Pistons. Griffin llegó tarde para salvar los muebles de los Pistons en esa temporada, en la que tampoco se clasificarían para playoffs. Después de esto, acordaron separarse de Van Gundy, un poquito raro sabiendo que se encargó de montar el proyecto, pero bueno, decisiones que se toman. Llegaría así el último gran intento de ser competitivos, un proyecto con Reggie Jackson, Griffin y Drummond, liderados por Dwayne Casey, que llegaba como entrenador del año tras su paso por los Raptors. El problema seguía siendo el mismo, que eran un equipo mediocre, maniatado salarialmente y con limitaciones más que evidentes. Blake Griffin tuvo una temporada espectacular que jamás me cansaré de reivindicar, porque hubo que estar ahí para ver cómo arrastró a esos Pistons hasta los playoffs. El problema es que solo pudo lograr eso, arrastrar al equipo. Entraron por los pelos a última hora, los Bucks los barrieron y encima Griffin se forzó tanto que se rompió de forma definitiva, acabando prácticamente con su carrera. La temporada 2019-2020 fue, por fin, el final. Un roster viejo propenso a las lesiones no iba a ninguna parte. En febrero traspasaron a Drummond, hicieron un buyout a Reggie Jackson y Griffin solo pudo jugar 18 partidos esa temporada. Récord final 20-46 por todo aquello de la burbuja y la temporada recortada, y esta vez sí decidieron apostar por la reconstrucción completa. Para apostar por una reconstrucción definitiva, completa y un poquito sin tanta excusa ni mote raro, aunque también se lo pusieron, necesitaron 10 temporadas y destruir la carrera de varios jugadores, un balance bastante crítico y problemático. Troy Weaver llegó como general manager para construir un nuevo proyecto desde cero. Les llamó la atención su capacidad para draftear y bueno, que estuvo 10 años como asistente del mismo puesto en Oklahoma. Aquí llegaron Killian Hayes, Stewart y Saddiq Bey, además de Jeremy Grant en la agencia libre y Mason Plumlee como presencia veterana. También acabaron cortando a Blake Griffin y bueno, el año fue malísimo. Draft de 2021, aterriza Cade Cunningham con el número 1. Otro año muy complicado, pero con algún que otro buen momento de juego y sobre todo ilusión por Cade. Pero esto entraba en los planes del equipo. Es muy raro reconstruir en 2 temporadas o 3. Y bueno, el draft ilusionaba. Jaden Ivey sería el número 5 y Jalen Duren el número 13. Y fueron 2 muy buenas elecciones. 2022 prometía hasta que Cade Cunningham se lesionó a los 12 partidos y no volvió a jugar. En el contexto de no tener a tu figura principal, la meta del equipo fue hacer explotar individualmente al resto de jugadores y a todo el que tuviesen a mano. Por eso mismo también se movieron para conseguir a James Wiseman y a Marvin Bagley III, 2 picks del draft altísimos cuya carrera ni siquiera había podido despegar. La verdad es que no les salió bien esto, pero lo hicieron bastante bien, porque si lo pensáis, el riesgo era muy bajito, apenas tuvieron que dar nada para conseguir a jugadores con mucho talento. Si hubiesen explotado hablaríamos de otra cosa, pero como no lo hicieron, pues bueno, riesgo bajo, recompensa alta, en este caso perdieron su apuesta, pero no estaba tan mal. Tras acabar con el peor récord de su historia, 17 victorias, también tenían la posibilidad e ilusión de conseguir el número 1 de este draft y conseguir a Victor Wembanyama, el bicho. Pero la suerte no les sonrió y con su número 5 apostaron por Ausar Thompson. Me sigue pareciendo una muy buena elección y de hecho es que su parte de draft la hacen de categoría. De hecho lo han hecho muy bien. El equipo tenía mucho talento, Cade volvería sano, firmaron a Monty Williams. Joder, que es que hasta yo compré la narrativa de este equipo y lo tenéis en un vídeo de inicios de temporada que os recomiendo mirar por las risas. Sobre el papel tenía muy buena pinta, pero el papel es una cosa y la realidad otra muy diferente. ¿Podemos señalar a un solo culpable del proyecto históricamente malo? Yo creo que no. Este apartado del vídeo se llama Casi todo el mundo es culpable y ese casi es importante, porque por ejemplo no creo que Cunningham sea un problema. La cuestión está en que son un equipo tan limitado y tan mal construido que muy pocos jugadores serían capaces no solo de ser competitivos, sino de ganar algunos partidos más. Cade genera juego para el resto, incluso canastas totalmente liberadas, pero hay jugadores que ni con esas las meten. Al contrario que en Filadelfia durante The Process, por ejemplo, los jugadores que han perdido muchos partidos siguen siendo parte del núcleo duro de la plantilla. No están seleccionando bien quién se queda y quién debería marcharse. No hay un sentimiento de responsabilidad en la plantilla y eso que algunos jugadores son muchísimo peores que otros. Por otro lado, la cultura perdedora sí que existe y es el ejemplo más claro de que esto es así. Varios de los chavales que están en plantilla llevan 3 años juntos y siguen jugando igual de mal que el primer día o incluso
incluso peor. Mentalmente ya venían destruidos de las 2 temporadas previas, que fueron malísimas, y esta racha casi histórica que tuvieron de derrotas, que es la peor de la franquicia, no ayuda a nadie. Lo mismo le ha pasado a Monty Williams. Tras revitalizar a los Suns y hacer de ellos un equipo súper competitivo, firmó un contrato con los Pistons que casi le garantizaba $100 millones, una locura, y él se ha hundido completamente, llegando a reconocer varios errores respecto al rol y minutos de jugadores concretos como Ivy. Lo positivo es que él sigue creyendo y confiando en que pueden crecer y salir de este desastre, que tienen talento para ello y que son un buen grupo, pero él también tiene que ser responsable, trabajar más, seguir buscando soluciones y nuevas ideas para mejorar y ganar partidos, aunque sea a otros equipos igual de malos, que cuidado este añito. Aunque los problemas de Detroit no están solo en los jugadores y el entrenador, porque sería demasiado simplista reducirlo a eso. Viendo el lío que tienen montado, como señalan los propios periodistas que cubren a Detroit, quizá las soluciones apunten a algo más arriba. La front office que ilusionaba en 2020 ya no lo hace. Troy Weaver, de verdad, draftea muy bien, pero no ha sido capaz de construir un equipo. Cunningham, Ivy, Thompson y Duren son 4 jugadores más que interesantes para crear un núcleo sobre el que construir, pero hay que rodearlos bien y trabajar para que ganen. No lo han hecho y ahora están mentalmente superados por la situación. Los problemas más grandes de este equipo son 2 coras fundamentales en la NBA moderna: la ausencia de tiradores consistentes y la ausencia de defensores, especialmente en el puesto de alero. Es algo vital en la NBA actual. No lo tienen y lo están pagando muy caro. Les falta espaciar más su propio juego y les falta defensa. Llega mi turno de proponer posibles soluciones. 1. Que no se les ocurra meterse en un traspaso como el de Blake Griffin. Esto es sencillo y es que por fin tienen flexibilidad de cara al año que viene. Lo mismo con ese espacio salarial, que no se les ocurra firmar 2 contratos enormes o sobrepagar a 3 jugadores competitivos, porque volverían a ser un equipo mediocre en el mejor de los casos. Alargar esta agonía no es el camino para salir del pozo. Esto se vincula a mi solución número 2, que es identificar a esos 3-4 jugadores a mantener y separar al resto del equipo. Tienen que buscar a varios veteranos con ganas de pringarse las manos y bajar al barro, porque esto no tiene otro nombre, y armarse de paciencia para cambiar la filosofía del equipo al completo. Y por supuesto, contratar más psicólogos deportivos, porque la moral de estos 3-4 jugadores también está por los suelos, y cuidadito con los que lleguen. La solución 3 podría ser despedir a Troy Weaver, o si no se lo quieren cargar, que tampoco hay por qué tener miedo a cambiar a un general manager, moverlo a un puesto con menos poder. Hay que reconocerle al bueno de Troy que draftea muy bien, lo he dicho varias veces, porque ha elegido talentazos incluso en picks difíciles, pero lo dicho, ha sido incapaz de construir un buen equipo y Tom Gores, el propietario, ya dejó caer que podíamos esperar cambios y más responsabilidad. Abrió la puerta a un potencial despido de su general manager y es razonable. Aunque hablando de hacerse responsable, en varios de los artículos que os he citado ya le piden mucha más responsabilidad precisamente a Gores, el dueño, incluso pidiendo que venda la franquicia. Es razonable porque al final él compró el equipo en 2011 y su última victoria de playoff fue en 2008, 3 años antes. En 14 temporadas este equipo no ha logrado ganar y apenas se ha clasificado 2 veces, comiéndose además 2 pedazos de barridas. Es deprimente para cualquier fan que quiere ver a su equipo de baloncesto ganar tener todos estos años tan mediocres y tan malos directamente. También esto sigue la lógica de la NBA a nivel de funcionamiento. Lo más fácil de cambiar son los jugadores vía traspaso. Después te puedes quitar de encima al entrenador. ¿Conseguir quitarte de encima a un ejecutivo con poder? Complicado. ¿Conseguir deshacerte de un propietario? Ni lo sueñes por muy mal que lo haga. Yo asumiría que, salvo que lo haga por aburrimiento o por desgana, el dueño no venderá al equipo, pero mientras puede forzar cambios a varios niveles, traspasos o incluso cargarse al general manager, cosa que tampoco sería raro que suceda al acabar la temporada si de verdad no confía en él. Y hay otro punto clave en todo esto: la suerte, las decisiones influyen muchísimo. En 2015 tenían el pick número 8 del draft, y aunque Devin Booker no estaba en las quinielas para ser elegido por Detroit, tampoco cayó mucho más abajo. 2017 fue mucho más doloroso. Su elección en el número 12 fue Luke Kennard, un escolta que ha tenido una carrera normalita de jugador de rol. Justo en el 13, Donovan Mitchell, también escolta, pondría rumbo a Utah. Más adelante, el pick con el que los Clippers consiguieron a Gilgeous-Alexander llegó en un traspaso con los Hornets durante el draft, y si pudieron hacerlo es porque esa ronda que los Clippers tenían la recibieron de Detroit a cambio de Blake Griffin. En 2020, Killian Hayes fue la elección de Detroit para el puesto de base. ¿Quién fue el siguiente de esta misma posición elegido? Tyrese Haliburton, que acabó en Sacramento. Son pequeñas cosas que no están totalmente bajo el control de la franquicia, pero yo qué sé, imaginad que llegan a draftear a Donovan Mitchell. Igual se hubiesen cargado su progresión porque el contexto es muy importante, o quizá ahora tendrían una estrella. De no haberse movido por Blake Griffin, quizá ese pick nunca se hubiese ido y ahora tendrían a Shai como pieza angular. O hasta Haliburton, que fue el siguiente base seleccionado en su draft. O quizá simplemente hubiesen hecho una mala elección o una elección diferente. No lo sabemos porque esto es baloncesto de fantasía
y es una realidad que no existe. Volviendo al punto anterior, es más que evidente que Detroit necesita un reseteo cultural de los grandes. Mi propuesta final es esa, valorar a qué 2, 3 o 4 jugadores mantener, cambiar todo lo demás, y si Troy Weaver no es capaz de hacerlo o no se atreve, fuera, y que llegue alguien que cambie las dinámicas. ¿Sabéis qué es lo peor? Que el draft de 2024 no promete ser especialmente brillante. Los Pistons van a tener con mucha seguridad un pick top 4 o top 5, pero por lo poco que he podido leer no parece que vaya a ser precisamente una camada de talento que ilusione. Aun con eso, tienen que acertar porque tienen que seguir construyendo el proyecto y sobre todo, que los rodeen de buenos veteranos con ese dinero que tienen, pero que vayan con la mentalidad de construir y no de atacar a la franquicia, que también es complicado. Y para los fans que han llegado hasta aquí, que sé que de hecho hay varios por este canal, todavía hay una salida. El equipo tiene talento, tiene flexibilidad económica y un entrenador con mucho más nivel del que ha demostrado. Esta temporada está siendo una muestra de lo horrible y duras que pueden ser las reconstrucciones, sobre todo si la cagas, pero se puede salir del pozo. Y sí, son 15 años de penurias, pero yo que sé, hasta Sacramento, que también lo pasó bastante mal y mucho tiempo lo pasó en la mediocridad, pudieron volver a los playoffs e incluso ahora mismo son muy competitivos y un equipo que es muy divertido de ver. Mi resumen de todo este vídeo es que esperanza, a ver, hay y de hecho tienen que mantenerla, pero también necesitan sí o sí cambios grandes. No tiene más. Detroit necesita un resetear la franquicia prácticamente al completo. Y para ello se tienen que mover, pues cuanto antes mejor, la verdad. Y ya está. Me da mucho miedo cómo funciona este vídeo porque yo lo he hecho con ilusión, con ganas, con buena documentación y creo que ha quedado muy bien. Pero las cosas como son. Comerse un vídeo de Detroit es pa' valientes y si estáis aquí sois unos pedazos de máquinas porque encima no ha sido cortito precisamente. Pero bueno, agradezco un montón el apoyo, los likes, las suscripciones, todas estas cosas que podéis hacer y los que estáis aquí seguro que ya lo habéis hecho. Os recuerdo también que me podéis seguir en Twitter, Instagram, TikTok y estas cositas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.